déjeme saludar a otro maestro, al querido Ricardo Peralta, porque también vamos a continuar con este tema de Javier Negre y esto que publica El País, porque nosotros tenemos la grabación, tenemos la entrevista en la que hoy podemos decir hemos exhibido como mentiroso, como mercenario, como malandro de malandros a Javier Negre, y hay que hablar de esta fachósfera y de estos esfuerzos de la extrema derecha para, pues, esta estrategia esta forma de la que hemos hablado, pero que queda establecida perfectamente por el periódico El País, querido Ricardo, de tirar lodo y luego ese lodo lo replican en diferentes medios y se empieza a expandir. ¿Cómo estás, mi querido Ricardo? Te abrazo a la distancia. Muchas gracias, querido Vicente, amigos de Sin Censura. Como todos los miércoles, muy contento de estar de nueva cuenta con este tema que qué bueno que vuelves a emitir esa entrevista. Lo hemos platicado aquí infinidad de ocasiones. Hay que darle voz a todos. No hay que ser sectarios, no hay que pensar que la comunicación nada más es para nosotros como si fuera esto un ejercicio de catarsis entre gente que pensamos diferente. No, hay que integrar al resto de personas que piensa distinto a nosotros para darnos cuenta de la diferencia del concepto, del destino, del proyecto de país que hemos construido precisamente a partir de la Cuarta Transformación. Y esto que hiciste el día de hoy coincide plenamente con una publicación que hice yo el lunes anterior en el periódico Excelsior, que habla precisamente de la fachósfera. Esta famosa fachósfera, que es la ultraderecha que sueña con México, coincide plenamente con esto que acabas de señalar. Y quiero dar el antecedente histórico, porque a mí me gusta hablar siempre y dar los créditos a quien corresponde, no solamente al periódico El País, que tocó el tema precisamente el domingo pasado en una publicación, sino que eso tiene como referencia precisamente el nombre de Fachósfera, que es un libro escrito por Dominique Albertini y David Doucet. Este libro que ven ustedes en pantalla, son franceses ellos, y hacen un análisis muy interesante del comportamiento de la ultraderecha en Europa, particularmente en Francia, precisamente con el uso del Internet. Cómo la ultraderecha en Francia, la ultraderecha en Europa, la ultraderecha en España y por supuesto la ultraderecha en América, particularmente todo lo que hemos visto que ha sucedido en Latinoamérica y lo que hacen actualmente en nuestro país a través del Internet. Esta tecnología que ya no es nueva, pero que sigue evolucionando y que tiene cada vez más plataformas y se va masificando cada vez más en el diseño de mensajes, en el diseño de narrativas, que sin duda están coordinados, están de manera armónica, subsidiados, coordinados, no solamente por los Estados Unidos. Ya lo exhibieron estos escritores en Francia, ya lo han exhibido otros pensadores en otras partes del mundo. Es una realidad, no es una teoría, es un análisis de lo que ya están haciendo y están implementando en todo el mundo precisamente las personas que se identifican con la ultraderecha. Yo aquí escribí otro artículo relacionado con los pobres de derecha, la gente que se identifica como si fuera esto el síndrome de Estocolmo, con sus victimarios. Se identifican con los creadores de políticas públicas que han marginado, que han alejado del desarrollo, que han alejado del bienestar a los pueblos, que se han olvidado de la gente que ellos mismos marginaron, pero que ahora en una condición, insisto, como el síndrome de Estocolmo, que es tener una relación cercana con tu propio victimario, pues ahora resulta que esta misma lógica de esa narrativa, donde a través del Internet se difunden, son los mismos pobres de derecha, son los mismos personajes que se identifican, por lo menos desde el punto de vista emocional, porque nada tiene que ver
con el pensamiento de derecha su origen social o su origen económico, incluso académico, pero se identifican de esa forma por un tema incluso, como ya lo decía, de carácter psicológico, de no regresar al origen de donde vienen, y con eso creen que salieron de ahí y son parte de un grupo de ultraderecha. Y eso forma parte de esa acción política que a través de las redes sociales van haciendo sugestiones que la gente las compra, desafortunadamente son efectivas, desafortunadamente el debate, la discusión, por lo menos en Internet, que la mayoría de la gente que tiene acceso a un teléfono inteligente, que tiene acceso a las redes sociales, pues sin duda también replica y difunde a través de sistemas de mensajería, de WhatsApp, de Telegram, en fin. Y evidentemente, pues las tradicionales, ¿no? El Facebook, el Twitter, ahora X, el TikTok, y lo replican como si vayan a ser tomados en cuenta. ¿Para qué? Por formar parte de una condición en un sentido de pertenencia de qué, en contra del mismo pueblo. Yo creo que este tema de la fachósfera aplica extraordinariamente bien en nuestro país y hay que volver a hablar y mucho de este tema, como hoy lo ha publicado Vicente Serrano con la entrevista a este señor Javier Negré, porque él es el presidente de la fachósfera de España y de América Latina. Él ha participado como asesor político, tiene una consultora, tiene el derecho de cobrar por lo que sabe hacer. Al final es un privado, como muchos analistas y como muchos consultores políticos, les pagan para crear este tipo de campañas en esa fachosfera particularmente, para capturar las mentes, para hipnotizar a las personas que creen que esas son las opciones que más corresponden a un desarrollo para los pueblos, pero no es otra cosa que el sinónimo del entreguismo, que el sinónimo del capital en contra del desarrollo de las personas, en contra del desarrollo del humanismo, en contra del desarrollo de la paz. Lo contrario a la fachósfera, que eso sería la parte más importante que nosotros tendríamos que estar hablando, es del humanismo. Lo contrario a la fachósfera es la solidaridad. Lo contrario a la fachósfera es la democracia, el Estado de Derecho, el patriotismo, la defensa de la soberanía nacional. ¿Por qué se le llama fachósfera? Porque es una forma de decirle a los fascistas. A los fascistas, como una especie de apodo, les dicen fachos. A los fascistas, a los de derecha, a los de ultraderecha del mundo. Hablar de la fachósfera es precisamente un hábitat donde los fachos crean una serie de armoniosas campañas mediáticas, de redes sociales, de medios de comunicación tradicionales, con el tema que les parezca. Ejemplo, se filtran grabaciones de una plática de la gobernadora de Baja California con una persona que dice ser de una agencia estadounidense. Dice ser quien dice que es. Ella, él, los medios, un columnista que vive de la mentira, porque lo escribe él, ¿es cierto? ¿Tenemos que creerle? ¿O forma parte precisamente de las campañas dentro del ambiente de la fachósfera de una nueva narrativa? Cada semana es un tema nuevo relacionado con narcopolíticos, con narcoescándalos, ahora narcoterroristas. Veía yo algunos fragmentos de la replicación de estas mismas narrativas con distintos periodistas que tienen espacios televisivos de una manera muy atrevida, muy temeraria, asegurando que incluso gobernantes en nuestro país se encuentran entregados a agencias de los Estados Unidos sin ninguna prueba. Pero esa es precisamente la característica de la falsa narrativa. Crear una noticia, sostenerla, difundirla, repetirla como un efecto de propaganda al estilo de Goebbels. El estilo de Joseph Goebbels, el mayor propagandista de Adolf Hitler, donde decía
que una mentira repetida 1000 veces se convertiría en verdad. Fíjense qué grave. Eso hacen los fachos. Esa es la fachosfera. Repetir 1000 veces las mentiras hasta que se conviertan en realidad, aunque sabemos que siguen siendo mentira. Aquí mi comentario, mi querido hermano. Me da mucho gusto estar, como siempre, aquí en Sin Censura. Y hablemos más de la fachosfera y cómo se está implantando también en nuestro país y sigamos defendiendo, como siempre, nuestra patria, mi querido Vicente. ¿Dónde pueden encontrar tu columna, esta columna que escribiste? En el En Excelsior, Excelsior. en Excelsior del pasado lunes, de hace 2 días, ahí se encuentra en internet y precisamente tiene ese título, la fachosfera, la ultraderecha que sueña con México. Y es precisamente esto, todo lo que están haciendo precisamente para engañar a la gente y hacernos creer que como ya viene una tendencia de derecha, veamos a quienes han elegido, veamos a quienes han apoyado en distintos países, gente sin ningún tipo de ética ni ningún tipo de sensibilidad social. Sí, hermano. Maestro, antes de que nos des tus redes sociales y tus otros espacios en donde escribes, tu reacción, tu comentario, porque la presidenta llama prófugo, dice que Cabeza de Vaca es prófugo de la justicia, y lo que termina siendo entonces una burla de que aparezca con el saco de pus en el estadio de Dallas y publican ambos la fotografía y dices tú, ¿a qué estamos jugando? Y la reciprocidad entonces, la presidenta dice, bueno, quieren que les enviemos a Rubén Rocha Moya, mándanos pruebas, no le mandan pruebas. La presidenta dice, y el caso de Cabeza de Vaca que lo hemos estado solicitando, la fiscalía, de acuerdo a la fiscalía, es prófugo de la justicia. Resulta una burla que, pues, ahora sí que no pueden decir las autoridades estadounidenses que no saben dónde está, lo que no quieren es enviarlo a México. Dame tu opinión porque sé que es un personaje o son personajes de los que tú estás siempre, pues, con un ojo, ¿no? Encima, por, por obvias razones, no porque sean tan importantes, pero es, creo que válido hacerte la pregunta y pedirte una reacción. Fíjate qué interesante tu pregunta. Cabeza de Vaca tiene carpetas de investigación, diversas carpetas de investigación por delincuencia organizada, por enriquecimiento ilícito, plenamente acreditadas. Tiene juicios también donde evidentemente se han girado órdenes de aprehensión en su contra. Y el PAN le crea un nombramiento para ejercer esa función en los Estados Unidos, es decir, un partido político mexicano confiere en un nacional actividades partidistas en otro país, es decir, hacer proselitismo en favor de otro, hacer proselitismo en ese país en favor de un partido nacional en Estados Unidos, habrá esa cantidad de panistas entre nuestros hermanos migrantes como para tener un delegado que, por cierto, habían propuesto para que fuera legislador y el propio tribunal evitó que eso ocurriera en virtud precisamente de tener órdenes de aprehensión en México. ¿Qué no es eso una muestra clarísima de una protección política y una doble protección política que, habiendo requerimientos de la Fiscalía General de la República y que se hacen a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, precisamente en cumplimiento del Tratado de Extradición, en contra de esta persona que también forma parte de la fachósfera? Son parte de la ultraderecha mexicana. ¿Protegidos por quién? Bueno, ya la respuesta es obvia. Así de claro. ¿Al lado de quién está? De quien fuera el secretario de Trabajo, con Felipe Calderón. Felipe Calderón, ¿quién? El presidente, que a su vez hoy tiene a su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, purgando una sentencia condenatoria por 38 años de prisión por narcotráfico, por lavado de dinero, por enriquecimiento ilícito. Y Javier Lozano, el secretario de Trabajo. Es decir, es uno de los eventos más explícitos
de esta correlación de la derecha mundial en estos ejemplos que de manera muy burda, de manera sumamente evidente, nos muestran a los mexicanos como un escupitajo en la cara de decir, nos protegen en este país, nos protegen en los Estados Unidos. Y acá nos vamos al fútbol. Y decía ahí un personaje también de la fachósfera, pues al fútbol solamente tienen posibilidad económica de ir los narcos. Por primera vez estoy de acuerdo con Carlos Loret, sin duda. ¿Quiénes van y quiénes pueden pagar? Digo, no estoy tan de acuerdo con él, porque mucha gente, empresarios y gente que tiene dinero pudo pagar esos boletos para ir a ver el fútbol y seguramente irán a la final y seguramente ahí va a estar en primera fila Javier Lozano y Cabeza de Vaca. Yo concluiría diciéndote que las moscas se atraen comúnmente por condiciones malolientes, cerca de la basura, cerca de las heces fecales. Y así se juntan, mi querido Vicente. Andas con todo, Ricardo Peralta. Maestro, tus redes sociales, tus trincheras, por favor. ¿Cómo no, amigo? En la red ex, Ricard-Peralta, en Facebook y en Instagram, Ricardo Peralta Saucedo, y en TikTok, Maestro Ricardo Peralta. Les mando un abrazo y a seguir defendiendo la patria, que esto apenas comienza y las ofensivas vienen fuertes, mi querido Vicente, y necesitamos muchos patriotas unidos en favor de nuestro país, mi querido Vicente. Muchas gracias, hasta pronto. Te mando un abrazo, el maestro. Y nos vemos muy pronto, ¿eh? Sí, ando en esas vueltas, ya después te cuento. Órale. Ya después te cuento. El Órale, maestro Ricardo Peralta hablando con nosotros sin censura. Vamos a escuchar un poquito más de esa entrevista con Javier Negre y después le estoy mandando a Ceci un video que es, pues ahora sí.